Bien, vamos a ver. La clase pasada comenzamos a ver lo que se conoce como distribuciones de probabilidad. Vimos a grandes rasgos que una distribución de probabilidad simplemente nos está diciendo información acerca de la frecuencia con la que se presentan ciertos valores de la variable. En general, las distribuciones de probabilidad podríamos verlo como una frecuencia teórica, es decir, hay ciertas variables, ciertos fenómenos que en general, según la teoría, se deberían de comportar de cierta manera y por lo tanto hay ciertas distribuciones que son conocidas. Hay muchos tipos de distribuciones. Aquí nos vamos a ver como que las más frecuentes. ¿Okay? Vimos algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo cómo se distribuye el salario. O vimos también cómo la distribución de las edades nos permite entender lo que es el crecimiento poblacional en la famosa pirámide poblacional, ¿no? Que nos indica la frecuencia con la que se da, no, más bien la frecuencia en la que se encuentran las personas de cierto grupo etario en particular. Vimos varios tipos de distribuciones más usuales. Vimos la binomial, la Poisson exponencial y normal. Voy a incluir una adicional a la binomial, que es una extensión de la binomial, que ahorita vamos a ver brevemente. A grandes rasgos vimos que la distribución binomial es cualquier variable que pueda tener dos posibles valores, ¿no? Por ejemplo, vive o muere, aprueba o reprueba. Y este tipo de distribuciones binomiales en general va a tener un parámetro llamado P, en el cual es una especie de porcentaje, si lo quieren ver de esa manera, ¿ok? Se llama binomial porque solo puede tomar dos valores. Una extensión de la distribución binomial es la que se conoce como una distribución multinomial, que como su nombre lo indica, la variable o la distribución multinomial se caracteriza porque puede tener múltiples valores, ¿no? Es decir, puede tener varios pues sí, o sea, varios valores que puede tomar la variable como tal. Por ejemplo, pudiese ser la licenciatura que estudias, ¿no? Economía, relaciones internacionales, derecho, psicología, medicina. Y cada uno de esos valores va a tener cierta frecuencia esperada, es decir, cierto porcentaje de personas que esperarías que estudie cada uno de estos. Y eso es lo que vamos a conocer como una distribución multinomial. Si una de sus variables puede ser este estilo, es decir, una nominal que tuviese más de dos valores, lo que esperaríamos es que tuviese o siguiese una distribución multinomial. Vimos también la distribución de Poisson. Dijimos que las distribuciones de Poisson aquí ya son numéricas y corresponden a variables que son conteos, ¿no? Cualquier cosa que es un conteo, número de hijos, número de días a la semana que la persona faltó al trabajo, número de accidentes que había en una empresa. Todo lo que sea un conteo va a tener una distribución conocida como Poisson. Vimos otros ejemplos como la distribución exponencial, ¿no? En general, este tipo de variables no creo que ustedes la vean mucho en su quehacer como internacionalistas, pero es para que sepamos que existe y esto más que nada lo ven nuestros compañeros que son de las ciencias exactas como ingeniería, pero también se puede ver en ciencias biológicas, ¿no? Como por ejemplo el crecimiento de ciertas bacterias o de ciertos virus, o como también puede ser, por ejemplo, el crecimiento, más bien de crecimiento del poder radioactivo que puede tener algún tipo de elemento de la tabla periódica. Vimos una de las distribuciones más conocidas, que es la distribución normal. Vimos que la distribución normal está de alguna manera fijada cuando conocemos su media y su desviación estándar, ¿no? Es decir, si tú conoces la media y la desviación estándar de una variable, tú vas a poder, digamos que dibujar la curva normal que va a tener esta variable. Vimos que la curva normal se caracteriza porque tiene esta forma como si fuese una campana. También se le conoce como distribución gaussiana o de Gauss, porque, bueno, Carl Friedrich Gauss fue uno de los primeros matemáticos que describió este tipo de distribución de manera más exhaustiva, ¿no? Bien. Vimos que en general tiene ciertas características muy importantes, como pueden ser que es simétrica con respecto a la media, se va a cumplir la regla empírica que nos dice que a 1, 2 y 3 desviaciones estándar con respecto al promedio va a estar el 68, el 95 y el 99% de la información.
Y finalmente también vimos que en este tipo de variables que tienen esta distribución, las tres medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, van a ser un mismo valor. Vimos un problema, nada más para ilustrar, vimos que a partir de dividirlo, ¿no? De restarle el promedio y dividirlo entre la desviación estándar, nosotros vamos a obtener algo que se va a llamar la curva normal estándar, donde necesariamente va a estar fijo un promedio de 0 y una desviación estándar de 1, ¿no? Cuando hacemos esta fórmula. Esta fórmula que vimos el día de ayer, ¿no? Donde decía, bueno, no es de ayer, más bien de la clase pasada, que nos decía que si a un valor X le restas el promedio de desviación estándar poblacional, vamos a eliminar las unidades de medida y si se distribuye normal, se continuará distribuyendo normal, solamente que ahora su promedio va a ser de 0 y su desviación estándar va a ser de 1. Vimos algunos ejemplos en la clase pasada, ¿no? Como el ejemplo de Dear Abby, de esta persona que había dicho que tenía un embarazo de 308 días, y vimos que si aplicamos la fórmula, un embarazo de 308 días resulta atípicamente alto porque se sale de todas las desviaciones estándar por arriba del promedio. Vimos que la puntuación Z, ¿no? La que nos da esta fórmula, la podemos leer como el número de desviaciones estándar que se sale un valor del promedio o que se aleja del promedio. Voy a regresar un poquito a la gráfica anterior, ¿no? Es decir, si el valor cayera aquí, pues se aleja 0 desviaciones estándar del promedio, lo cual tiene sentido porque es exactamente donde está la media, entonces no se aleja nada, está exactamente en este punto. Si un valor cayera acá, estaría exactamente a una desviación estándar por arriba del promedio, entonces me va a dar un valor cerca de 1. Si una variable cayera acá, me va a dar un valor de 2, que significaría que está 2 desviaciones estándar por arriba del promedio y así sucesivamente. Si me da números negativos, quiere decir que está por debajo de la media. Entonces, la puntuación Z lo puedo leer como el número de distribuciones estándar que un valor se aleja del promedio. Y habíamos dicho que de manera consensuada, los científicos mencionamos que un valor que se sale del 95% de los datos, es decir, 2 desviaciones estándar por arriba o por debajo del promedio, vamos a considerar que es un valor atípico, ya sea atípicamente alto si cae por esta zona o atípicamente bajo si cae por esta zona. ¿Ok? Bien. Y vimos, me parece que cómo se calculaba antes la probabilidad, ¿no? Vimos que existen las tablas de probabilidad normal que nos permite obtener el porcentaje exacto de. Vimos que la verdad ya no necesitamos hacer eso, existen otras herramientas computacionales que nos permiten hacer eso de manera rápida y sencilla. Y pues la idea del día de hoy es que nosotros podamos hacer la actividad de repaso para que vayamos practicando el proceso de calcular una desviación estándar perdón, una puntuación Z a partir de la media y la desviación estándar que nos da un problema. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy y luego vamos a hablar un poquito acerca de la actividad de aprendizaje 3. ¿Ok? Bien, vamos a ver. En la clase pasada voy a abrir el Brightspace donde está el ejercicio. Permítanme, lo busco. Bien, vamos a ver. Profe, ¿me escucha? Sí. Yo tengo una duda. En la única parte que, bueno, creo que la única parte que no me quedó clara es la del 0 y el 1. Menciona algo de un 0 y un 1, cuando no sé qué, la media es 0 y un 1. Eso no entendí. ¿Lo podría volver a explicar? Cuando el valor Z te da 0, Nelly, quiere decir que el valor que tú estás calculando no se aleja para nada de las desviaciones del promedio. Si te da 1, quiere decir que se aleja una desviación estándar por arriba de la media. O simplemente el valor Z que te va a dar está indicando el número de desviaciones estándar que se aleja del promedio. Si te da 0, quiere decir que no se aleja nada del promedio. Quiere decir que está exactamente en el promedio. ¿Vale? Ah, ok, gracias, profe. Vamos a ver de todas formas esos ejercicios para que lo vayamos haciendo entre todos. Entonces, ¿alguien pudo hacer el primero, el ejercicio 1? Nelly lo hizo.
Pero dice que quiere esperar que alguien más participe. La verdad, yo no he entendido cómo hacerlos. Yo no lo hice, pero por lo que entiendo en la operación sería que la desviación es 99 y 1200 sería lo que, o sea, a 1300 le restas 1200 y lo divides, ¿no? Entre 99. Correcto, así es. 1300 entre 1300 menos 1200, que es el promedio, y lo que nos dé lo vamos a dividir entre 99. ¿Cuánto daría eso? 100 entre 99, ¿cuánto da? 1.01. ¿Cuánto, perdón? 1.01. 1.01, exactamente, ¿no? Ahora, 1.01, a ver, vamos a ver si puedo. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Creo que me permite hacer una especie de pizarra. Ahí está. Bien. Si nosotros dibujáramos la curva normal, sabemos que esto es el 0. Es decir, que es el promedio exacto, ¿no? Es decir, en este ejemplo en particular correspondería a 1200, ¿correcto? Sí. Y luego tenemos que seleccionar 1, 2 y 3 desviaciones estándar, ¿no? En puntuación Z sería 1, 2 y 3 respectivamente, o menos 1, menos 2, menos 3 respectivamente, ¿ok? En las unidades de medida originales de nuestro ejemplo, sería sumándole 99 y 99. O sea, acá sería 1299. Acá sería 1398. Acá sería 1300, pero 1497. ¿Ok? Si queremos hacer como que una equivalencia. ¿Ok? Entonces me dice que esta persona sacó, ¿cuánto? 1300, tuvo una puntuación de 1300, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que esta persona está aquí, ¿no? Digamos que es, bueno, no una persona, es un valor X, ¿no? Un valor X, que es de 1300. Maestro, los numeritos que puso en la gráfica de 1299 y así, ¿son al azar o No. ¿Cuánto, el problema, recuerda cuánto te decía el promedio? El problema, ¿cuánto te decía que es el promedio? Ay, Pues, ¿qué era? ¿1300? 1200. 1200. 1200. ¿Y cuánto te daba la desviación estándar, el problema? 99. 99. Entonces es el promedio más una desviación estándar. ¿Sí me explico? 99 más 99 más 99. Más 99, más 99, exactamente. ¿Ok? Ya. Así va a ir. Ustedes lo pueden hacer así, ¿no? Pueden imaginarlo si se les facilita, no hay ningún problema, está bien. ¿Cuál va a ser la situación? La situación es que si luego ustedes tienen varias unidades de medida o varias poblaciones que tienen medias y desviaciones estándar diferentes, lo va a complicar. Ahorita no hay tanto problema porque es un ejemplo chiquitito, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de situaciones? Que tenemos muchas poblaciones que todas tienen sus propias desviaciones estándar, sus propios promedios, pues no serían comparables entre sí. O si lo quisiéramos hacer comparable, tendríamos que hacer muchas, digamos que muchos ejes, ¿no? El eje de la población 1, el eje de la población 2, el eje de la población 3, como para poder entenderlo. Para que no tengamos que recurrir a eso, vamos a usar la fórmula que vimos en clase, que es la fórmula de una puntuación Z. Ya hemos visto que la puntuación Z es igual a X menos el promedio entre la desviación estándar. En este ejemplo en particular, ¿no? Sería 1300 menos 1200 entre 99. Y en este ejemplo, esto me daría 1.01. Y si se dan cuenta, siguiendo el eje de las puntuaciones Z, ese corresponde a este valor, 1.01. Estaría como por ahí, más o menos, que también correspondería a 1300. Entonces, hay como que una concordancia, ¿no? O sea, como que concuerdan todos estos valores.
Entonces, realmente lo que estamos, si lo quieren ver de esa manera, es como que piensen, por ejemplo, en los grados centígrados y los grados Fahrenheit. Hay una equivalencia y hay una fórmula a través de la cual tú puedes saber que ciertos grados centígrados Profe. equivalen a ciertos grados Fahrenheit. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Sí? Ah, ok. Entonces, por ejemplo, ahí es como dio 1.01, es positivo y es, o sea, ¿se puede decir que está por arriba de la media o cómo? Claro, está arriba de la media. Está 1.01 de desviaciones estándar por arriba de la media. Ok. Tampoco es atípico, ¿no? Porque no es Exactamente, dos, no es, bueno, no. exactamente, no es atípico, porque para que sea atípico debe de sobrepasar el más 2 o estar por debajo del menos 2. ¿Ok? Vamos a ver este segundo ejemplo. Voy a... Ay, no sé si puedo cerrar esto. No tengo ni la más remota idea. Pero fíjense muy bien del ejemplo que dice ahora. El ejemplo luego me dice, ¿y si fuese un peso de 1.500 libras? ¿Cuál es la probabilidad de que el peso total de 8 personas exceda las 1.300 libras? Y luego me pregunta que sobrepase las 1.500 libras. El proceso que vamos a hacer es exactamente el mismo. ¿Ok? Voy a pasarme otra vez a la pizarra. Y pues acá lo que tenemos que hacer es 1.500. 1.500 estaría como por aquí, ¿no? Porque acá es 1.497. Los 1.500 estaría como por acá, ¿no? Digamos una puntuación Y, que ya calculamos una puntuación X, ¿no? En el primer ejemplo, y ahora vamos a calcular una puntuación Y. O sea, ya de antemano, nada más al hacer la equivalencia entre las puntuaciones, sabemos que se va a salir aproximadamente más de 3 desviaciones estándar por arriba del promedio. Pero vamos a calcularlo según una puntuación Z, ¿no? Que en este ejemplo sería 1.300, no, perdón, 1.500, menos 1.200 entre la desviación estándar, que es de 99. ¿Cuánto da 1.500 menos 1.200? 3.03. Exactamente. Nos va a dar una puntuación Z de 3.03. Es decir, se sale 3 desviaciones estándar por arriba de la media. Por lo tanto, es muy atípico que 8 personas pesen 1.500 libras, ¿no? Hasta aquí ya entendimos cuál es el proceso del cálculo, porque esa es la parte sencilla. Todavía falta que lo hagamos más complejo, ¿ok? No, profe. Podemos hacer el segundo para ver si... Tranquila, tranquila, no hemos ni terminado el primero. Ay, maestro. Este tipo de ejercicios son los que No. saldrán en el examen, maestro. Muy buena sugerencia, Jimena. Muy buena sugerencia. No, profe, fue pregunta. cancela. Fue pregunta. No, fue Uy, pregunta. Jimena. Yo ya les dije que todo lo que digan puede ser usado en su contra. Tengan piedad de nosotros. Yo en lo particular, así de que de verdad tengo problemas serios con las matemáticas. O sea, por favor. Sí va a salir así, chicos, pero en opción múltiple. Acuérdense, todo va a ser opción múltiple. No ¿Saben? tengan piedad de nosotros, profe. Voy a tener que dar Pero ustedes, puede no se preocupen. dejar mucho tiempo para el examen y pocos incisos, porque luego nos pasa que nos ponen como 20 ejercicios y bueno, yo sí me tardo haciendo cada ejercicio. Entonces como que también no nos pagan como 20 preguntas de eso. Está bien, me parece bien. Me parece buena sugerencia. Sí, no creo que sean más de 20 preguntas en realidad. Igual, pero ¿dónde estás subiendo los videos ¿En Brightspace? En Brightspace estás subiendo. Yo Sí. pensé que en YouTube. O sea, allá está en YouTube también, pero está oculto para que no lo pueda ver cualquier alumno. Para mí que no me gusta la fama y no quiero volverse el próximo Julio Profe. De hecho, mi canal se llama Otro Julio Profe. Curioso, qué curioso. Sí, y mi eslogan es... No De interrumpo hecho, más. si entras vas a ver que mi eslogan es: no soy ese Julio Profe, soy otro. Ahí lo curioseo y me lo doy suscripción. No le interrumpo más.
Una disculpa por eso. Pero, ¿qué les iba a comentar? Tranquilos, parece complejo, pero van a ver que no es tan complejo. Ahorita estamos aprendiendo y es la primera vez que lo ven. O sea, obviamente ahorita les va a parecer súper difícil porque es la primera vez que están viendo esta clase de ejercicios y esta clase de, ¿cómo decirlo?, de pensamiento estadístico, ¿ok? Entonces, ese es el primer ejercicio que estamos viendo. Y fíjense muy bien que el ejercicio me está pidiendo una cosa adicional, ¿ok? Vamos a anotar cuánto me dice los ejercicios. Fíjense muy bien, en el primer ejemplo, cuando tenía una 1300 libras, tuvo una puntuación Z de 1.01. Y cuando tuvo una puntuación o un peso de 1500 libras, me dio una puntuación Z de 3.03. Vamos a ver qué me pide el ejercicio. El ejercicio me pide lo siguiente. Fíjense muy bien. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el peso total de 8 personas exceda las 1300 libras? ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad? No me está pidiendo la puntuación Z del ejercicio. En ninguno de los dos casos. ¿Ok? Entonces, digamos que esto que acabamos de hacer es solamente un paso para poder obtener la probabilidad que me está pidiendo el ejercicio. ¿Cómo obtengo yo la probabilidad? Vamos a obtener la probabilidad, como les había comentado, de la página siguiente. ¿Sí pueden ver mi navegador, verdad? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacerlo más grande. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Aquí por default, si se dan cuenta, en esta página ya les está pidiendo, o les pide una Z o les pide una probabilidad. En el ejercicio nosotros calculamos una Z, entonces lo que les vamos a dar es una Z. Vamos a ver, en el primer escenario, que es de 1200 libras, me dio una puntuación Z de 1.01. Lo demás no lo muevo, media 0, desviación estándar 1, lo continúo manejando de esa forma porque es la Z, la distribución normal estándar. Le voy a dar calcular y lo que está en blanco se va a llenar automáticamente con la probabilidad calculada. Entonces me dice que la probabilidad es de 0.844. Si lo quieren leer en forma de porcentaje, sería el equivalente a decir, pues la probabilidad de que tenga una puntuación de 1300 libras o menos sería del 84%. Voy a regresar al ejercicio nada más para que veamos qué me dice. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso total de 8 personas, fíjense que me está diciendo, exceda las 1300 libras? Exceda las 1300 libras. ¿Ok? Entonces yo quiero saber, vamos a ver, se los voy a dibujar. Vamos a ver si me permite dibujar. Sí. Yo tengo lo siguiente. Había quedado, en el primer ejemplo había quedado como por aquí, ¿se acuerdan? Esto me está diciendo que la puntuación Z, fíjense muy bien qué dice acá, sea menor o igual, ¿no? Acá está la clave, menor o igual a 1.01. O sea, este gráfico o este cálculo me está dando todo esto que estoy tratando de medio sombrear acá. Pero el ejercicio no me pide eso. Fíjense que me pide el ejercicio. El ejercicio me está pidiendo que exceda las 1300 libras. Entonces, el ejercicio en realidad lo que me está pidiendo es, el ejercicio me está pidiendo esta sección de acá. Entonces, tengan cuidado con lo que dice el ejercicio, hay que leerlo muy bien. Por lo tanto, si yo sé que hay un 84.4% de que tenga un valor de 1.01 o menos, pues ¿cuál sería la probabilidad de que sea mayor a 1.01? Pues el complemento, ¿no? ¿Cuánto falta para llegar al 100%? Aproximadamente un 16%. 16. Exactamente, ¿no? Entonces la probabilidad de tener, ¿no?, que 8 personas pesen 1300 libras o más
es una probabilidad de solamente el 16% o 0.16. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Luego me decía, que ¿cuál es la probabilidad de que pese cuánto? 1500. Eso me había dado una puntuación Z de 3.03. Borramos acá para que me lo calcule, le damos calcular y me dice cuál es la probabilidad, ¿no? Ahora me dice que pesen 1500 libras o más es de o menos es de 0.999. Entonces, que pese más de 1500 libras sería el complemento. ¿Cuánto falta para llegar al 100%? Pues 0.001. ¿no? Y con eso ya llegaría al 100%, que sería el equivalente al 0.1%. ¿no? 8 personas, la probabilidad de que 8 personas pesen 1500 libras o más es de apenas el 0.01%, o en términos de probabilidad sería 0.001. ¿Sí me explico esta parte? ¿Podría dibujarlo así como hice con el otro, profe, porfa? Claro que sí, no, ¿por qué no? Profe, como que no lo entendí, ¿lo puedo volver a...? El segundo elemento me decía que tenía una puntuación Z, estaba por aquí, ¿se acuerdan? De 3.03. Entonces, este punto 999 me está dando todo esto. O sea, me está cubriendo, como acá lo indica, el 99.9% de la distribución, pero el ejemplo me pedía que sea más de 1500 libras. Es decir, me está pidiendo este cachito que está acá. Es 0.001 en términos de lo que falta para completar el 100% de la distribución, o en términos de porcentaje sería equivalente a 0.1%. ¿Ok? Lo cual tiene sentido, porque ese es un valor más usual y ese es un valor más atípico. ¿Qué tan atípico? Es tan atípico que solamente 0.1% de la población tendrá este valor o más grande que este valor. ¿Sí? Maestro, yo no entiendo cómo saca los porcentajes. O sea, no entendí. Multiplica esto por 100. ¿Ok? Sí. Si lo quieres ver de otra manera, solamente corre el punto decimal 2 lugares. ¿Ok? ¿Cómo se llama eso, profesor? O sea, o cómo vendría en el formulario, Esto que acabamos de hacer es una puntuación Z, Anís, ¿ok? Tal cual, así te lo va a pedir el examen, se calcula la puntuación Z de tal, ¿no? Ok, puntuación Z, y es nada más multiplicar por 100. Ok, No, cuidado, Anís, cuidado. A ver, espérame. Qué bueno que lo mencionas. No, la puntuación Z es lo que acabamos de calcular de esto. ¿Ok? Que eso lo calculamos, si te acuerdas, como X menos la media entre la desviación estándar. ¿Ok? Esta puntuación Z se distribuye normal con media 0 y desviación estándar 1. ¿Ok? Entonces, esto que se acaba de calcular acá, Anís, voy a borrar, a ver si me deja todo lo demás. Para que no nos confundamos. Esta puntuación Z lo que está haciendo, Anís, es que está, digamos que, me está dando la probabilidad de tener ese valor Z. ¿Ok? Así es como tú lo dirías. La probabilidad de tener un valor Z de 3.03 es de 0.999. creo que ya entendí. O sea, primero tengo que conseguir la Z, y después de que consiga la Z, saco la probabilidad de cuánto sería la probabilidad de que toque ese punto. Claro, exactamente. De que esté en Ok. este punto. Ahora, lo que les digo es que nada más tengan cuidado, porque este software que les estoy dando, ¿no? Esta página de internet, les está calculando la probabilidad de tener este valor Z igual o menor. Es decir, siempre les va a calcular el área izquierda.
Siempre les va a calcular todo el área izquierda. Si el ejercicio les pide el área izquierda, no hay problema, ponen lo que les da. Pero si el ejercicio, por la manera en que está redactado, les está solicitando el área derecha, habría que sacar el complemento, ¿no? Es decir, si el área izquierda era el 99.9%, pues el área izquierda va a ser el 0.1%, ¿ok? O sea, si nos pide, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el peso total de 8 personas sea menor a 1.300 libras? Ahí sí es lo que nos da la calculadora, ¿no? En el segundo. Exactamente, Nelly, exactamente. Ok, gracias. Vamos a hacer el segundo ejercicio para ver si quedó claro, ¿ok? El segundo ejercicio dice, ¿cuánto dura el examen? Se ha encontrado que la duración promedio requerida para completar un examen de conocimientos en una universidad es igual a 70 minutos con una desviación estándar de 12 minutos. ¿Cuándo debe terminarse el examen si se desea permitir tiempo suficiente para que el 90% de los estudiantes lo completen? Este es un ejercicio interesante porque, ¿qué podemos analizar de esto? ¿Qué ven que se diferencia del otro ejercicio? Que viene el porcentaje ya en el problema. Correcto. Acá no te está preguntando, digamos que la probabilidad, sino que ya te está dando la probabilidad, te está dando la probabilidad del 90%. Este ejercicio, si lo vemos de esta manera, me está pidiendo que haga lo que acabo de hacer, pero totalmente al contrario, lo inverso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se imaginan que es lo primero que debería de hacer? Van bien, van bien. ¿Sustituir los datos? Claro. Entonces, ¿qué debería de hacer en esta calculadora? Vamos a borrar todo. Pues ya tienes el valor de la Z. ¿Tengo el valor de la Z? No, Ay, No, al contrario, tienes el otro, ¿no? Correcto. ¿Cuál tengo, Mari? Ponemos ahí el 99, ¿no? punto 9. Ah, bueno. Punto 90, porque acá me dice que, vamos a leerlo otra vez. ¿Cuánto debe terminarse el examen si se 90. desea permitir el tiempo suficiente para que el 90% de los estudiantes lo completen? Entonces acá pongo 90% Sí. y calculo. O sea, esto va a ser el proceso inverso. Me va a calcular la puntuación Z. ¿Ok? ¿Me da una puntuación Z de cuánto? 1.282. ¿Ok? Ahora, acá es donde se complica. Este 1.282 corresponde a cierto tiempo. ¿Cómo yo recalcularía el tiempo? ¿Cuál creen que sería el proceso a través del cual yo recalculo el tiempo? ¿Despejando? Correcto. Despejamos la fórmula. Ajá. ¿Ok? Vamos a ver cómo. Habíamos visto que la Z es igual a X menos el promedio entre la desviación estándar. Este ejercicio ya me dio entonces la Z. Yo necesito realmente para este ejercicio, lo que yo necesito es obtener la X. Entonces despejo, ¿ok? ¿Cómo despejamos rápido, de manera sencilla, para que no se les complique? El último, siempre vayan de paso en paso, ¿no? Hagan los pasos inversos. Entonces, lo último que yo hice fue dividir entre la desviación estándar, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer entonces es la Z, la multiplico por la desviación estándar. ¿Ok? Antes de dividir entre la desviación estándar, lo primero que hice fue restarle el promedio, ¿sí o no? Pues entonces, a los que me dé esta multiplicación, le debo de sumar el promedio y esto me va a dar X. Es un despeje. Recuerden que nada más es pasar la parte de la ecuación del otro lado con la operación aritmética contraria. Si está restando, pasa multiplicando. Perdón, si está restando, pasa sumando.
Se está multiplicando, pasa dividiendo. Si está elevando a una potencia, hay que sacar la raíz cuadrada, la raíz de esa potencia. ¿Ok? En este ejemplo, así quedaría la fórmula ya despejada. X es igual a Z por sigma más el promedio. Entonces, ¿qué valores pondremos acá? De antemano, Z ya lo sabemos. Es 1.282. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo multiplico por la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Se acuerdan? 12. 12. Exactamente, 12. Esto lo multiplico 12 veces, o sea, por 12, que es la desviación estándar. Y luego le sumo el promedio. ¿Cuál es el promedio? 70. 70, exactamente. Ahora, antes de hacerlo eso todo de manera, ¿cómo decirlo? Mecánica, vamos a entender el por qué, ¿ok? Fíjense muy bien. Yo les había dicho que una puntuación Z es el número de veces que un valor se aleja del promedio. El número de desviaciones estándar que un valor se aleja del promedio. Entonces, lo primero que le voy a hacer sería ver, si yo sé que corresponde a 1.28 desviaciones estándar, pues multiplícalo por la desviación estándar. Y es exactamente lo que yo estoy haciendo. Lo primero que hago es multiplicarlo por la desviación estándar. Y también yo les dije, Profe, ¿sí? disculpa por la interrupción. Lo que es como una O es 12, ¿verdad? Es 12, así es. Ok, ok. Y la M es 70, o sea, es 70, ¿no? Es 70, es el promedio, así es. Ok, 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 ok. Muchas Ok, gracias. de nada. Entonces yo les estoy diciendo, es el número de desviaciones estándar que el valor se aleja del promedio. Entonces, una medida de promedio es la distancia. ¿Cuál es si el número de veces que se aleja es una distancia, es una medida de distancia. Una distancia es una resta a grandes rasgos. ¿Ok? La operación contraria a una resta, entonces sería una suma. Simplemente le tengo que sumar el promedio para eliminar, digamos que la distancia con respecto al promedio. Entonces, lo que me va a dar este ejemplo, que es 1.282, ¿no? 1.282 por 12 más 70, me va a dar, más o menos, me va a dar aproximadamente 85. 85.3, ¿no? Sí, pi. 384. 85.38. ¿Qué es esto? Voy a regresarme al ejercicio. Quiere decir que para que el 90% de los alumnos terminen adecuadamente el examen en tiempo y forma, yo les debo de dar al menos 85 minutos de tiempo. ¿Sí me explico? ¿Está fácil, sí o no? Sí, profe. No muy exacto, profe, pero bueno. Profe, ¿puedo hacerle el dibujito? Por favor. Solo porque son los primeros, para que mi mente también lo entienda con la gráfica. Ok, solamente porque dibujar es uno de mis múltiples talentos. Ahí está. Entonces, ¿dónde quedaría este? Vamos, buena opción la que dice Nelly. Para el que no le haya entendido, a lo mejor con eso le queda más claro. ¿Ok? Vamos a poner primero la Z y abajito pondríamos lo que sería el tiempo. ¿Sale? El tiempo, digamos que en la unidad de medida original, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? En Z, pues ya sabemos, ¿no? O sea, acá va a ser 0 y cada uno de estos valores va a ser una desviación estándar. Va a ser 1, 2, 3, ¿no? Y por acá sería menos 1, menos 2, menos 3. ¿Ok? En la variable original, esto equivaldría a 70. 70 más una desviación estándar, ¿cuánto sería? Ya sabemos que la desviación estándar vale 12. Entonces, 70 más 12 es igual a 82. ¿Ok? Permítanme que no se corre esta cosita.
Ahí está. Más una desviación estándar más, ¿cuánto sería? Sería 94. ¿Ok? Una desviación estándar más, es decir, 3, sería equivalente a 106. Y aquí sería lo mismo, pero restando. ¿Ok? 70 menos 12, lo que me dé le quito 12, lo que me dé le quito 12 y así sucesivamente. ¿Ok? Fíjense que me había dado el ejemplo, una puntuación Z de 1.28. En el eje de las zetas, quedaría como por aquí. Por aquí quedaría la Z. Y su equivalente en la unidad de medida original sería poquito más de 82, ¿no? Que básicamente corresponde a lo que calculamos. 85 minutos. Sería más o menos por aquí. ¿Sí ven la equivalencia? Realmente nada más es una transformación o un despeje. ¿Ok? ¿Queda un poquito más claro así? Perfecto. Vamos a ver entonces si de verdad queda claro. Lo que van a hacer ahora son los otros dos. Tienen más, tienen varios, ¿no? Vamos a tratar de hacer al menos hoy el ejercicio 3. Dice, las calificaciones en un examen de conocimientos a nivel nacional estuvieron distribuidas normalmente en forma aproximada con una media de 540 y una desviación estándar de 110. Si usted recibió una calificación de 680, ¿hasta qué punto en desviaciones estándar su calificación se apartó del promedio? Y dos, ¿qué porcentaje de quienes tomaron el examen obtuvieron una calificación más alta que la de usted? Traten de hacer eso. Les voy a dar ¿cuánto tiempo? 10 minutos. 5. No menos, 1. Permítanme, les voy a copiar en el chat el link de este para que puedan obtener el cálculo apropiado. Permítanme, ¿dónde está el chat? Este acá. Listo. Entonces traten de calificar, de hacer este primer ejercicio. Les voy a dar 10 minutitos y en 10 minutitos checo cómo van. Y si necesitan más tiempo, pues les doy un poquito más tiempo. Les voy a poner mi temporizador. El ejercicio 3, profe. El ejercicio 3, así es. Ok, gracias. Profesor, ¿Sí? la que es como una O es la desviación, ¿verdad?
En realidad es como una, es una letra sigma griega, solo que no me sale muy bien acá. Debe ser algo más o menos, algo más o menos así. Ok, pero sí es la desviación. Es la desviación estándar, correcto. Ah, ok, gracias. De nada. El ejercicio nos había dado como resultado esto. Es más, voy a borrar todo, ¿sale? Lo calculado les había dado 1.27, ¿correcto? 27, 27, 27, 27, 27, así. Sí. Hasta el infinito. Es lo único que tienes que poner. Le das Y ya. calcular y automáticamente te va a dar el porcentaje, que es .898. Si te diesen a ti el porcentaje, pues entonces pones lo contrario, ¿no? Si te hubiesen dado .898, das calcular y te va a dar la puntuación Z. Ujú. Y eso, profe, y eso lo paso así de que al porcentaje, ¿no? Como lo pidió en el, porque el inciso 2 pide el porcentaje, ¿no? ¿O no? El inciso 2 te pregunta, sí, exactamente, ¿qué porcentaje de quienes tomaron el examen tuvieron una calificación más alta que usted? Es lo que yo les decía, ¿no? Vamos a dibujarlo acá. Si tú ya sabes que estos tuvieron una puntuación Z igual o menor, fíjate lo que dice el software, o menor a lo que tú sacaste, pues los que sacaron una puntuación Z igual o mayor a lo que tú sacaste es el complemento, lo que hace falta. Entonces no es esto, sino lo que hace falta para llegar al 100%, que en este caso sería .102 o que sería equivalente al 10.2%. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Entonces vamos a ver. El ejemplo decía, ¿qué porcentaje de quienes tomaron el examen? Bueno, la primera es, si usted recibe una calificación de 680, ¿hasta qué desviaciones estándar su calificación se apartó de la media? Esa es la puntuación Z que ustedes calcularon. Acá la respuesta sería 1.27 desviaciones estándar. Y luego te pregunta, ¿qué porcentaje de quienes tomaron el examen no tuvieron una calificación más alta que usted? Que es lo que acabamos de hacer, que correspondería a 10.2%. ¿Ok? Está fácil, ¿sí o no? Pan comido. Profe, ahora, por ejemplo, donde dice, no, ¿Qué? nada, sí está bien fácil ya. ¿Alguien le queda alguna duda? Y maestro, ¿lo puedo dejar en porcentaje? De hecho, hay que leer cómo te lo piden. O sea, por ejemplo, si acá te lo dicen porcentaje, hay que ponerlo en porcentaje. Si te hubiese dicho cuál es la probabilidad, tendrías que haber puesto .102. ¿Ok? Sí, eso es muy importante. Y Vamos. la La primera, verdad es que no me queda muy claro. A ver, ahí va. ¿Qué pasó, Andrea? o sea, en la primera pregunta que no te dice ni la, o sea, ni probabilidad ni porcentaje, ¿en qué lo dejo? ¿Lo puedo poner en cualquiera? En la primera pregunta. Sí. Pues ya te está diciendo que cuántas desviaciones estándar, 1.27 desviaciones estándar se aleja de la O sea, media. lo dejo en Es la- punto. 1.27, esa es la respuesta, ¿no? La Z es el número de desviaciones estándar que un valor se aleja de la media. La primera pregunta no era lo de 10.2. No, el inciso A era 1.27. La Ah, puntuación Z que calculaste. ¿Ok? ok. Sí, sí. ¿Alguien más había dicho algo? Y maestro, ¿va a ser opción múltiple o al momento de poner la respuesta va a ser abierta? Opción múltiple.
Ah, perfecto. Me gusta opción múltiple, porque así no hay forma de ayudar al alumno. O está bien o Prof, está mal. y vamos a poder usar, ay, prof, la cosa esta de Star Trek. Sí, claro. Acá pueden usar su calculadora, esta Igual puedo tener la paginita. fórmula manual por si acaso, Sí, ¿no? sí. Que si Ok. quieren hacer su formulario, que lo tengan junto a ustedes, se vale, ¿ok? Acá lo que me interesa es evaluar que lo estén aprendiendo a utilizar. Realmente, si se lo saben de memoria o si necesitan la ayuda de una calculadora, eso es irrelevante. Yo quiero entender que ustedes comprendan correctamente la aplicación de los conceptos, ¿ok? Prof, ¿Sí? ya se lo había preguntado, pero entonces X es mi resultado. Entonces, en el caso del ejercicio 3, X sería 680. Exactamente, X sería 680. Ok. Perdonen que sea tan repetidas las preguntas, es que o sea, me cuesta bastante la matemática. No te preocupes. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, el otro ejercicio lo estoy checando, a ver, déjenme borrar todas esas cosas para comenzar. Pero creo que no se hace tan sencillo, vamos a leerlo. Si no se hace tan sencillo, lo eliminamos. Pero es que creo que sí, pero te pide más cosas que no hemos visto. Entonces, hay que ver. Dice, se presentan los salarios anuales en miles de dólares de una muestra aleatoria de entrenadores de fútbol de la división 1A de la NCAA, según el New York Times, ¿no? Y tenemos allá los datos, 235, 159, bla, 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 bla. El inciso A me dice calcule la media y exprese el resultado en dólares y no en miles de dólares. Acá, pues es calcular un promedio, ¿ok? Pero no hemos visto algunos elementos que ahorita van a ver por qué. Luego se calcula la mediana y expresa el resultado en dólares y no en miles de dólares. Tampoco hemos visto el concepto de mediana, lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego se calcula la desviación estándar y expresa los resultados en dólares y no en miles de dólares. Luego me dice D, calcule la varianza y expresa el resultado en unidades adecuadas. Luego dice, transforme el primer salario de 235,000 a una puntuación Z. Calcule la probabilidad de tener un salario mayor a 235,000 dólares. Y qué nivel de medición es, y si los salarios son continuos y discretos. Este es un ejercicio más integrador, eso lo vamos a dejar para más adelante, porque hay muchos elementos de acá Sí, please, profe. que todavía no hemos visto y que necesitamos verlo con más detenimiento y con mayor detalle. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Más o menos está quedando claro el concepto de Z y cómo se calcula y todo. ¿Z qué era? Sí, ¿Z profe. qué era? Z es el número de desviaciones estándar que se aleja del promedio cierto valor. ¿Ok? O sea, sería lo que estoy buscando en este caso. Es una manera, sí, es lo que estamos buscando, es una manera de estandarizar valores. Acuérdense, Ok, es muy gracias. importante. Profe, y el que nos da la calculadora, ¿cómo se llama ese valor? ¿El porcentaje de probabilidad o cómo es? Es la O probabilidad, la así es probabilidad. Ok. ¿Ok? Bien. Vamos a dejar entonces el tema hasta aquí. Luego vamos a ver otros temas un poquito más con ¿cómo se llama? Con relación a esto, pero un poquito más con otros temas y otros elementos nuevos y adicionales. Entonces nada más me gustaría, bueno, voy a dejar de grabar acá porque lo que sigue es parte de lo que les voy a explicar de la grabación y pues tampoco tiene caso.